Como todo programa, inicia importando las librerías a las que se les va a dar uso. La primera librería es OS, la cual se va a usar para borrar la pantalla. La segunda librería es Random, la cual se va a usar para elegir elementos aleatorios de una lista. El programa está dividido en dos partes, el cuerpo del código y funciones. Lo que se puede ver en pantalla es el cuerpo del código, que como podemos ver es una especie de menú en la que hay tres opciones, una para salir del programa, la cual rompería el ciclo while en la que se ve el código, de esta forma se acabaría el programa, otra para ver catálogo de videojuegos, la cual llevaría una función que estará más arriba, y otra para saber acerca de videojuegos con Python, la cual llevará otra función que también está más arriba. Empecemos con la primera función, que es acerca de. Esta función solo tiene líneas de texto, las cuales hablan un poco de lo que es el programa de videojuegos con Python, quién lo creó, agradecimientos y cosas así, a las cuales no entraremos en detalle ahora. La siguiente función es catálogo, la cual consta de una variable que tiene una entrada y esa entrada va a ser respondida con un número del 1 al 6, siendo 6 salir del catálogo, que te devolvería otra vez a el cuerpo del código, y los números del 1 al 5 para seleccionar juegos. Puse esta parte donde dice próximamente disponible para que parezca que es una plataforma con más juegos, pero en realidad solo tiene dos juegos desarrollados, 99 y Astucia Naval, los cuales te llevarán a dos funciones completamente diferentes que correrán el programa. La primera función del primer juego, Astucia Naval, es la siguiente. Habrá otra función llamada reglas. Simplemente te mostrará las reglas del juego. Lo primero que se hace es seleccionar nombres para jugadores 1 y 2. Luego creará una tupla en la que pondrá a estos jugadores. Luego se recurrirá a una función llamada generar matriz. Generar matriz simplemente le asignará una matriz que se va a crear de 8 por 8 a cada uno de los jugadores en un diccionario llamado tablero. Volviendo a Astucia Naval, luego se va a ejecutar otra función llamada colocar barcos. En colocar barcos va a revisar la tupla creada en donde están los jugadores y por cada uno va a hacer lo siguiente: realizar la función barcos 4 veces. La función barcos lo que hace es colocar cada uno de los barcos en el tablero. El tablero es una matriz de 8 por 8, como ya dije anteriormente, la cual consta de ceros completamente. Y simplemente en los lugares en donde uno desee poner un barco va a agregar el valor de 1. También va a recurrir a la función llamada mostrar tablero. Mostrar tablero simplemente es una función que imprime una matriz, pero la imprime de manera bonita, haciendo que en los lugares en donde hay un 0 no va a imprimir nada y en los lugares en donde hay un 1 va a imprimir un cuadro pintado, lo que va a parecer que van a haber espacios vacíos en donde no hay nada y va a haber un bloque en donde normalmente hay un barco o un 1. Volviendo a la función astucia naval, podemos ver que se creó un diccionario llamado disparos, las cuales sus llaves son cada uno de los jugadores encontrados en la tupla de más arriba. Más adelante comienza el ciclo que hace que el juego funcione. En este hay una variable llamada hay barcos, que es igual a true. Esta variable está ligada a revisar matrices, que es una función que encontraremos más arriba. Revisar matrices lo que hace es crear un contador que es una lista. A esta lista se le va a agregar el string, esto es un valor, cada vez que encuentre un valor de 1 en dicha matriz. En el caso en el que el contador no tenga ningún elemento, va a regresar falso, y en el caso contrario va a regresar verdadero. El ciclo while se acaba cuando uno de los dos tableros, la variable hay barcos, cambia a ser falsa con esta función. De misma manera, los turnos se juegan con la función disparar. Disparar es una función sencilla. Simplemente te muestra tu tablero y te pide una fila y una columna de la matriz del enemigo para dispararle. Si te pregunta si
El programa se pregunta si el lugar en el que escogió las coordenadas de la fila y la columna en las que escogió de la matriz del oponente hay un uno. En el caso de que haya un uno, entonces imprime, has dado en el blanco. En el caso contrario, imprime, fallaste. Y asimismo, en el caso de que sea 1 o 0, cambia ese valor por 0. Si ya había un 0, sigue siendo 0. Si había un 1, se reemplaza por un 0. Finalmente, después de que hay barcos cambia a ser falso al revisar las matrices, el código sigue y vuelve a revisar las matrices, pero para saber cuál de las dos matrices es la que ya no hay barcos. Para que en ese caso ese sea el perdedor y el jugador contrario sea el ganador. Volvemos arriba a la función juego de cartas, que es el de 99. Juego de cartas, al igual que Astucia Naval, primero corre la función reglas. Luego pregunta por un número para elegir el número de jugadores. Y corre las dos funciones, asignar cartas y asignar nombres. En asignar nombres, hace un ciclo for para repetir el número de jugadores que se eligió. Lo siguiente que es ingresar el nombre de un jugador y agregarlo a un diccionario, cuyas claves van a ser simplemente números desde 0 hasta el número de jugadores menos 1. Asimismo, va a crear otro diccionario llamado eliminados, el cual va a poner cada uno de los números iguales al de nombres como clave y les va a asignar el valor de falso. Luego vamos a la función asignar cartas, en las cuales hay un banco, que es el banco de las cartas que hay: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K y Joker. También crea una lista llamada cartas. En estos ciclos lo que hace es poner una lista por cada jugador que haya dentro de esa lista, creando así una matriz que sea de el número de jugadores por 2. Finalmente, escoge dos valores aleatorios del banco y los agrega como los valores de la matriz. Volviendo al juego de cartas, se ve el cuerpo del juego, lo que hace en realidad. Crea dos contadores, uno que sea turno y uno que sea cuenta. El de turno siempre va a estar cambiando, haciendo de esta forma que te indique el turno de qué jugador es. Y la cuenta va a iniciar en 0 y va a recibir pues sumas de cada uno de los números que se haya elegido. Luego, cuenta va a ser igual a uso carta, que es una función que vamos a ver acá más arriba. Uso carta es lo más sencillo de todo, es la más sencilla de todas. Simplemente te va a mostrar cuáles son las cartas de cada uno de los jugadores que son las que están ubicadas en la matriz cartas. Simplemente le va a preguntar al usuario que escoja entre la primera y la segunda y va a sumar ese valor a cuenta. Volviendo a juego de cartas, se ve que al lograr pasar cuenta de 99, es decir, que sea igual o mayor a 99, entonces se va a acabar esto y va a agregar al jugador el cual tuvo el turno el valor de true en el diccionario eliminados. Finalmente, cuando ya hayan jugado varias veces, va a revisar en qué caso en el diccionario eliminados
se encuentra el valor falso. Cuando encuentre uno con el valor falso, va a escoger que ese ha ganado. Esas serían todas las funciones que se encuentran en el código. Pero aún así falta explicar cómo funcionaba cada uno de los juegos. El juego Astucia Naval consiste en dos tableros en los cuales se colocan barcos. Cada jugador, a ciegas del tablero del otro, tiene que escoger números al azar de coordenadas para disparar. Al pegarle un barco, eh, pues le van a decir que le dio al blanco. Y los barcos tienen cierta longitud. Al pegarle los 4 tiros a cada barco, los va a ir hundiendo. Y al hundir todos los barcos del enemigo, habrá ganado. En cuanto a 99, simplemente es un juego de cartas al cual hay una cuenta que inicia en cero y que cada jugador va tirando una carta y sumando el valor de esa carta a la cuenta total. El que llegue a 99 o se pase de este pierde, adicionando la dificultad de que hay comodines, como que el as vale 1 o menos 1, el 6 vale 6 o se lleva la cuenta hasta 60, el 9 vale 9 o 0, el 10 vale 10 o menos 10 y el joker vale 11 o lleva la cuenta hasta el 98. Finalmente, cabe resaltar que cuando se termina el código, cuando el código termina el juego y da el ganador, se va a terminar esa función y va a volver a la función de catálogo, en la que te va a volver a preguntar lo mismo porque es un ciclo. Entonces te va a volver a preguntar si deseas jugar algún juego o deseas salir del catálogo, lo que te va a permitir seguir jugando y elegir otro juego o elegir el mismo. Si deseas salir del catálogo, te va a volver a llevar al cuerpo del código, que es el menú principal. Y ahí decides si salir, si volver a ver el catálogo o si ver acerca de videojuegos con Python.